Y ahora, preguntas del público que quisieran plantearle a nuestras expositoras. Nuestro invitado primero. Profesor. Yo quisiera preguntarle a la profesora Liliana, ¿cuál sería el concepto entonces que podría conducir hacia una autonomía por parte de las comunidades, si no lo es el término pueblo, en el caso de los catalanes? Bueno, en el caso de los catalanes, pero en los casos de las autonomías en España, estos conceptos, pueblo, nación, digo, no, lo que digo es que son términos observados bajo las lupas, es decir, todo lo que huela a autonomía o a independencia esos son los términos que se discuten, se revisan y se delimitan en interpretación. Ahora, en el caso español, bueno, no sé, no me siento autorizada para opinar sobre cuán catalanes y no españoles son los catalanes. Verdaderamente es un conflicto que en general los irlandeses también, sí. Pero en general los nacionalismos, pero esto es una opinión mía personal, en el caso europeo es una cosa que a mí no me siento muy, ¿cómo decirlo? Los nacionalismos, las reivindicaciones nacionalistas no son un tema que en lo particular yo haya estudiado con detalle, ni tampoco un tema que sinceramente, no es que no le tenga antipatía, pero tampoco me genera muchísima, sí, no sé si, no quiero ser, sí. Antes de las preguntas de los profesores, yo quiero hacer ahí una acotación, Sí. Que me produce simplemente una duda. Cuando hablamos de los movimientos de los irlandeses, de los catalanes, les llamamos movimientos nacionalistas. Cuando hablamos de las reivindicaciones indígenas, es la reivindicación de pueblo. A mí no deja de llamarme la atención la dicotomía. A mí me parece que al final es autonomía. Venga de catalanes, venga de indígenas. Me cuesta entender la diferencia. Eso es a lo que me refería. Exacto. Me cuesta entender la diferencia, por por qué nacionalismos acá, por qué reivindicación de pueblo acá. Es que, por ejemplo, por la cuestión de pueblo, yo pensé que tenía que ver con pueblo-nación, que es lo que da una autonomía o una no, comunidad autónoma. Digo, no asumo yo como propio la crítica al uso de la expresión pueblo. Lo que hago es el relato de las suspicacias que despierta el uso de la expresión pueblo en Chile, en estas discusiones en el legislativo. Cada vez que se habla de una reforma constitucional pueden quedar cosas, pero lo que sale seguro es pueblo, eso no queda. Y digo, similar en cierta forma a las discusiones que se producen en Europa, en España, a propósito del uso de la expresión pueblo en el caso catalán o en el caso del país vasco. Claro, la misma lógica. Perdón, y solo una cosa, a mí me llama, por ejemplo, la atención el caso mexicano, porque el caso de México es una identidad común, ¿no? Nosotros, o sea, el artículo, eso a mí me parece súper interesante también porque había una película. Segundo. Sí, es que lo quisiera solo para leerlo. Dice, la nación mexicana es única e indivisible, la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones, etcétera. Hay una identidad común, ¿no? Reconocemos los pueblos indígenas, es una identidad que se construye sobre esa identidad indígena. Yo me acuerdo de una película que me tocó ver en México, que salía el hijo de un amigo mío que era indígena, y le preguntaban en una fiesta, ¿y tú qué eres? Y él decía, mexicano. El niñito vestido con traje, pero mexicano. Yo creo que si nosotros preguntamos aquí, ¿tú qué eres? No sé qué nos contestaría Yo tampoco, no sé pongo si mi mano nos al diría, fuego por la respuesta. soy mapuche o soy chileno, no sé si hay una identidad común, creo que no. No, ahí todos son mexicanos. Sí. Profesor Cofré. Yo quiero, primero, creo que el problema de la judicialización de los conflictos ambientales, a propósito de una de las últimas frases que dijo la profesora Acosta, no se reduciría si es que mejoramos el problema de la consulta, me da la impresión, porque creo que todos estos problemas de judicialización de los conflictos ambientales tienen que ver
población amplia que tiene este derecho. Entonces, a propósito de eso también quisiera preguntarle quizá a la profesora Liliana bueno, no sé, ¿cómo podríamos también hacernos cargo de los problemas que tiene el derecho al medio ambiente? Y a propósito de eso, he leído un libro de Fernando Simón Yarza, que es un profesor español, que habla de esto y dice que, bueno, uno de los problemas que tiene precisamente el derecho al medio ambiente es que tiene un problema con la titularidad, ¿no? Porque en el sentido de que cualquier persona puede arrogarse este derecho a proteger el medio ambiente, que es un derecho individual, ¿cierto? Pero tiene como un problema en ese sentido. Esa es una primera pregunta, de cómo pudiéramos, a propósito de estos problemas, mejorar la regulación del derecho al medio ambiente. Y también quisiera preguntar a Natalia, a propósito de estas soluciones que veo que planteas, que tienen que ver con, por ejemplo, amoldar plazos dependiendo de las comunidades. Me surgen dos preguntas. Primero, ¿cómo podríamos en nuestro ordenamiento jurídico y en nuestra cultura jurídica incorporar ideas o herramientas que vienen desde un pluralismo jurídico, ¿no? Y en segundo lugar, la pregunta que también me surge es ¿cómo podemos conciliar un derecho administrativo que es esencialmente reglamentado y que quizás es correcto que sea así, con derechos fundamentales, con principios fundamentales y con estos derechos fundamentales en un contexto de pluralismo jurídico? Profesora, ¿puedo hacer la otra pregunta? la otra pregunta al tiro. No sé, o la van a acumular o van respondiendo. Sí, mejor sí. Profesora Simulevich, plantea su pregunta. No, mira, yo también tengo algunas preguntas para la profesora Acosta que van en el contexto de lo que ya planteaba Leonardo Cufré anteriormente, sobre todo por la problemática que se suscita en el sistema de evaluación de impacto ambiental y las acciones de protección, fundadas en el derecho a vivir en el ambiente libre de contaminación, pero indirectamente o directamente, inmediatamente solamente por el 19 número 8, en el derecho a la consulta. Y aquí quiero hacer un poco de abogado del diablo, simplemente para problematizar el tema, no porque yo necesariamente esté de acuerdo con esa posición, pero que sí que reconozco la validez del cuestionamiento, digamos, que es una materia que habría que cuestionarse. Y justamente el caso del morro es paradigmático en ese sentido, porque recordemos que ya se había dictado una sentencia en el caso del morro que echó abajo, que anuló la resolución de calificación ambiental original porque no se había hecho la consulta. Se hizo la consulta, se volvió a presentar una acción de protección por comunidades indígenas que no habían tomado parte del proceso de consulta por parte de la CONADI. La CONADI informó que se había hecho la consulta, que las comunidades fueron comunicadas, no sé de qué manera fueron comunicadas, pero se supone que se fueron comunicadas de alguna manera, y no participaron. Y las comunidades que no participaron obligaron a presentar una acción de protección y la ganaron recientemente. En consecuencia, ahí se generan varios problemas. Por un lado, tenemos que hay sistemas de participación que están contemplados a propósito del sistema de evaluación de impacto ambiental, y el otro, que es muy importante y que también ha generado litigiosidad, es la participación en el contexto de los planes reguladores comunales, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que también tiene instancias de participación ciudadana, digamos, en ese contexto, pero que no son la consulta, en los términos específicos y por los estándares específicos que establece el convenio 169. Sin embargo, por las mismas debilidades que la profesora Acosta mencionaba del reglamento de consulta, tanto el anterior como el vigente, tampoco ese es criterio suficiente como para poder salvar la consulta y las resoluciones de calificación ambiental que ya han sido aprobadas. En consecuencia, se genera, como dice usted, un problema de incertidumbre muy grande, tanto para los inversionistas como para las propias comunidades. Y en la misma línea, el otro problema que se suscita y que se deriva también o más bien se ejemplifica con el caso del morro, es qué pasa en aquellos casos en donde se realiza la consulta y algunas comunidades están de acuerdo, incluso algunas participan y otras no. ¿Qué pasa con el derecho al consentimiento previo?
Pero ¿qué pasa con el derecho al consentimiento previo? Implica necesariamente un quantum numérico de cuando hay varias comunidades, por cierto, de aprobación al proyecto, implica unanimidad, implica una mayoría cualificada, una mayoría no cualificada. Digamos, ¿cuál sería el estándar de consentimiento previo en ese sentido? Y lo último, en esa línea, que esto yo creo que es bastante discutible, pero lo he escuchado por parte sobre todo de los abogados inversionistas, y por lo tanto habría que hacerse cargo. Yo estoy de acuerdo con ese criterio, habría que hacerse cargo. El estándar de la buena fe en la consulta, dicen muchas veces los abogados inversionistas, se aplicaría también a los pueblos originarios, cosa que a mí me parece bastante discutible, porque en el fondo la obligación es respecto del Estado, y el estándar de buena fe en la consulta se supone que rige coextensivamente con el deber de consulta para el Estado, y no para los pueblos originarios. Pero naturalmente, o sea, y explico, digamos, el argumento, que muchas veces los pueblos no participarían en la consulta de buena fe, según los abogados inversionistas, y en consecuencia no estarían cumpliendo ellos, ¿cierto?, con los estándares propios de la consulta, aplicándoles la buena fe a los pueblos originarios. Sin embargo, a mí me parece que eso es bastante cuestionable, porque el estándar se aplicaría a los estados. Ahora, por otro lado, también parece un poco de sentido común, a pesar de que no apliquemos directamente el estándar a los pueblos originarios, que cuando uno está participando en un proceso de deliberación o de participación, naturalmente que se aceptan los riesgos de que la posición no triunfe finalmente, y en consecuencia uno tiene que participar en ese debate de buena fe, justamente, en consecuencia con los costos que implica la participación en un debate y eventualmente aceptando los resultados que pueden no ser los de la propia posición, y estando dispuesto a transar en esa posición. Eso es parte de la deliberación, digamos, imparcial y de buena fe. Tres aspectos. Antes de contestar, hay otra pregunta a la profesora Silva. Último, primero que nada, agradezco muchísimo que en el contexto de la protección internacional, la protección nacional de los derechos humanos, se tome este tema, que también me implica, digamos, viniendo yo de Temuco. Y tengo dos preguntas que sé que no son fáciles de responder, pero que me cuestionan todavía cada vez. Uno es el alcance de la consulta de servicios. Porque como está establecido, cualquier medida legislativa o administrativa, o sea, yo estoy pensando, como decía Liliana, existen más mapuches acá en Santiago que en la región. Por lo tanto, por ejemplo, si a mí me quisieran hacer una estación de metro al lado de donde yo vivo y soy mapuche, tendría derecho a la consulta. Así sucesivamente, o sea, es decir, prácticamente toda actividad legislativa nacional pasa porque en algún momento o en algún punto de Chile va a afectar a pueblos indígenas. O sea, obviamente que hay criterios, pero para mi gusto, cómo se va a manejar eso al futuro, porque podría ser una forma también, como decía Andrés, de ir entrampando los procesos, que no creo que es el objetivo. Y el otro problema, que sí se ve bastante complicado, incluso desde Temuco, el tema de la representación de los pueblos indígenas. Porque, por ejemplo, al menos el pueblo mapuche tiene, históricamente, ha tenido la ventaja y la desventaja que no tienen digamos, una institucionalidad unificada. Entonces, hay grupos que desconocen a otros grupos, y eso tiene que ver también con lo que decía el profesor Smolevic, de que puede haber grupos que sí quieran participar y otros que no, y después boicoteen el tema de la consulta desde una no buena fe. Pero ¿cómo se llega, digamos, a ver el tema de la representación y quién representa realmente al pueblo? Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Hablando de consultas. La profesora Acosta nos puede contestar primero y después le damos la palabra a la... Intentar de responder más o menos todo en conjunto, porque son muchos y si no, nos vamos a extender. Bueno, a ver, respecto a lo de la parte ambiental, ese es uno de los puntos solamente por los cuales se puede recurrir a la consulta. Y yo creo que el problema está en que precisamente en el área ambiental la consulta no se realiza de acuerdo a los estándares del 169, sino a leyes sectoriales y de acuerdo a las leyes nacionales, que es el decreto 40 que reglamenta al sistema de evaluación de impacto ambiental. Otra falencia grave que yo encuentro a esto, que ni para el 66 ni para el 124 se hizo la consulta a la consulta. Yo creo que si se hubiera hecho la consulta a la consulta y de verdad hubiera habido una participación efectiva de los pueblos, hubiera sido muy diferente el caso. Lo mismo que si se hubieran tomado realmente las recomendaciones que había hecho
James Anaya, por ejemplo, o el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que yo las leí todas y se tomaron en un 20 o 30% solamente para el decreto 66. Ahora, en cuanto al caso del moro, yo lo voy a ligar con el del consentimiento, y ahí yo encontré que la doctrina es súper escasa. O sea, de verdad, ¿qué pasa si nosotros lo que queremos hacer es llegar a un acuerdo o queremos lograr el consentimiento? Que esa sería la finalidad. Y ahí también voy a seguir a lo que dicen los relatores de las Naciones Unidas un poco, y hay que dividir en dos cuestiones. Una, por ejemplo, es qué pasa con los pueblos que no quieren participar de la consulta, que es como explicaba el caso de Guatemala, por ejemplo, de los mayas. O sea, aquí hay que tener en cuenta criterios de la relación que hay entre los pueblos y el Estado, porque normalmente los pueblos no participan porque hay una desconfianza que se da históricamente, culturalmente, socialmente, y también, por ejemplo, por haber emitido o sancionado normas que no están de acuerdo a la consulta ni a lo que de verdad los pueblos quieren. Entonces, en este sentido, hay pueblos que no participan y ellos tienen todo el derecho de no participar, o sea, de renunciar a ir a la consulta, pero ellos no están renunciando con eso a otorgar o no otorgar el consentimiento. Ahora, lo que se puede hacer es interpretar que el no ir a la consulta es lo mismo que decir que no. Entonces, lo que recomiendan en estos casos es que el Estado no debe insistir. O sea, que tiene que ser un proceso de negociación, y mientras los pueblos, vamos a decir, se encuentren firmes en sus decisiones, el Estado debería tratar de buscar otra forma de negociación y no insistir en esto. Esto en el caso de que no vayan. Ahora, en el caso de que vayan y no den el consentimiento, bueno, y en este sentido lo que tenemos es que tener un poco de cuidado en que, si bien el Estado tiene la obligación de llamar a la consulta, el Estado también tiene el deber de garantizar los derechos de los pueblos. Y este derecho no significa que porque fue a consulta y no consistió, le dio como un veto para que el Estado haga lo que quiera. No, porque el Estado igualmente es garante de esos derechos de esos pueblos. O sea que lo que hay que aplicar ahí básicamente es el criterio de la proporcionalidad. O sea, me dicen que no, ¿qué es mejor? O sea, que, vamos a decir, afectar a esos pueblos para instalar un proyecto que dé un bien mayor a la sociedad o no. Y ahí se habla solamente de 3 instancias en las cuales no se puede hacer eso, no se puede aplicar el criterio de proporcionalidad. Y uno son ya los proyectos que sean de gran envergadura y que tengan riesgos altos de contaminación del medio ambiente. El otro es el caso del tratamiento de las sustancias tóxicas de instalación, por ejemplo, de estos centros de residuos tóxicos o algo en inmediaciones de las comunidades. Y el último es el caso del traslado a las comunidades. O sea, en esos 3 casos son los únicos que se niega rotundamente a aplicar este criterio de proporcionalidad. En todos los otros, el Estado tiene que velar por el bien común, o sea, hacer el bien mayor por el bien menor, y ver si se están protegiendo igual el derecho de los pueblos, pero hay un derecho mayor que igualmente hay que proteger. Y yo creo que igual, o sea, desde mi punto de vista, habría que derogar el decreto 66 y ya hacer una consulta a la consulta y establecer de verdad una normativa que contenga, vamos a decir, los 2 puntos de vista bien negociados, aunque esto sea un proceso largo, pero lo que va a hacer es evitar que haya más judicialización de todos estos casos que se van presentando. Respecto a lo del alcance de la consulta y lo que me decías del metro, o sea, uno tiene que, eso es como ampliar demasiado el alcance, porque lo que único que tiene que ver es que de verdad se ha vulnerado un derecho de un pueblo, y el derecho se tiene que relacionar, por ejemplo, con la territorialidad de donde cuál se desarrolla esa comunidad. Yo no creo que los mapuches que estén acá estén en comunidad y que tengan una vinculación tan fuerte con el territorio como para que cualquier actividad que se pretenda, proyecto que se pretenda implementar, necesite ser consultado. O sea, uno tiene que atender a eso, a la vinculación que tienen en sentido cultural, social, tradicional, ceremonial con su territorio, o sea, con su hábitat y entorno. Traté de responder más o menos todo en una sola. Gracias. Profesora Galdame. No, ya, yo voy a hacer ahora sí muy breve. No, solamente porque este tema del ambiente en verdad es un tema tan complejo, y yo pienso que así como la consulta ha sido utilizada como una especie de bloqueo por la vía administrativa, no se cumplió el trámite. Bueno, a veces la Suprema dice que esta consulta ciudadana equivale a la consulta previa y no tiene una sola definición. Pero pienso que las materias ambientales todavía no han sido abordadas en toda su complejidad en Chile, y que para enfrentarla se recurre a
obstáculos que están por la vía, digamos, incumplimiento de trámites administrativos más que la afectación concreta de derechos, porque yo creo que nosotros no tenemos claro todavía si acaso el paisaje es ambiente, qué es el medio ambiente libre de contaminación. Ya se sabe que incluye, ¿no es cierto?, el medio natural, pero también incluye las ciudades, pero qué supone efectivamente una afectación, el paisaje, el ruido, los olores. Esos son unos conceptos que todavía yo creo no están suficientemente claros o no han sido suficientemente sistematizados. Y además, bueno, a ellos siempre ese libro de la tragedia de los comunes es un muy buen punto de partida para entender cómo ahora, para quizá una lógica de bloqueo de ese espacio común, para frenar, digamos, intervenciones, podemos encontrar otro tipo de bloqueo. Pero bueno, el artículo no termina bien de ninguna manera, o sea que, no sé, creo que hay que darle muchas vueltas, pero el tema ambiental es pueblos indígenas, desde luego, pero es un tema también de todo, creo yo. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? Bueno, con estas dos ponencias del último panel damos por terminado el seminario, sintiéndonos satisfechos. Absolutamente, dándole las gracias a los expositores, a los organizadores, al público, y nos encontraremos en otra oportunidad en otro seminario. Gracias.